Hola, buenos días. Mi nombre es Kitzel Licencia Padilla. Hoy les vengo a hablar sobre los temas vistos en la segunda unidad de la materia Justicia Penal para los Adolescentes, impartida por el licenciado Saúl Guadalupe Saldaña. Dichos temas se enfocan en el mecanismo, soluciones y procedimientos. Primero hablaré sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia y la terminación anticipada. Estos son métodos que buscan más que nada resolver conflictos a través de diálogos en lugar de ir a un juicio, porque pues son más largos. La idea es llegar a un acuerdo que sea justo para todos los que están involucrados. Esto puede incluir acuerdos para reparar el daño causado o planes para compensar de alguna manera. Estos mecanismos alternativos se clasifican por tres diferentes principios. El primero de ellos es que buscan la equidad, que se trata de que la persona que causó el daño asuma la responsabilidad de repararlo. El facilitador, quien es quien guía el proceso, debe asegurarse de que todas las partes entiendan el acuerdo y se trate de una manera justa. El segundo principio es la honestidad del facilitador, que es que la persona encargada de mediar debe de ser honesta sobre sus propias habilidades y limitaciones al llevar a cabo este tipo de resoluciones de conflictos. El tercer principio es el enfoque especializado, que el facilitador debe de tener en cuenta que la necesidad particular de cada persona involucrada, particular de cada persona involucrada, especialmente si hay factores como la edad, la situación social o en discapacidad, ya que todos estos pueden afectar su participación en el proceso. La mediación se entiende que es como un mecanismo voluntario donde los adolescentes, junto con los representantes y víctima, trabajan juntos para encontrar la solución del problema. En este caso, el proceso debe ser una persona llamada facilitador, que vaya el nombre, se encarga de facilitar la comunicación y ayuda a que las partes se entiendan con el objeto de llegar a un acuerdo. La sesión se lleva a cabo de la siguiente manera. Lo primero es de que se sigue lo que se establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Después se utiliza un lenguaje claro y fácil de entender para que los adolescentes comprendan todo. Lo tercero es de que se llega a un acuerdo, se documenta y se prepara para que las partes lo firmen conforme a la ley. Y por último es de que todas las sucesiones son orales, es decir, que se habla en lugar de escribirse. Si en dado caso no se logra llegar a un acuerdo durante la sucesión, el facilitador puede optar por tener encuentros individuales con las personas involucradas, pero esto solo se hace en casos excepcionales. Los procesos restaurativos son aquellos en los que la víctima, el adolescente involucrado y pues si es necesario cualquier persona afectada en un delito participen activamente en lo relacionado a lo que pasó, al incidente. Cuando hablamos de procesos restaurativos, primeramente es el reencuentro donde las dos personas afectadas pues se encuentran y hablan sobre el incidente. El reconocimiento donde tanto la persona que causó el daño tanto como la persona afectada, o sea la víctima, reconozcan lo sucedido y cómo les ha afectado a cada uno. La responsabilidad, pues que son las personas que cometen el delito, acepte la responsabilidad que le lleva lo que cometió el delito. La reparación, que se trabaja para encontrar formas de compensar el daño causado, así como podría ser disculpas dependiendo del daño o alguna otra acción que pueda hacer. La reconstrucción, que se busca en reparar la relación dañada y establecer confianza entre las partes involucradas, o sea, hablándose, tratándose, como dije anteriormente, pidiendo disculpas dependiendo del daño. La reintegración, que pues se pretende ayudar a las personas que causó el daño y reintegrarse a la comunidad. Soluciones alternas es desde un principio
el Ministerio Público y el abogado defensor deben de informar tanto como a la víctima como al adolescente sobre las alternativas que tienen, explicándoles cómo funcionan y animándolos a considerar que esas soluciones sean más apropiadas. A lo largo de este proceso es responsabilidad del juez asegurar que las dos partes estén informadas. Si alguna de ellas no conoce las opciones disponibles, el juez debe intervenir para explicarles y motivarlos a formar alternativas para resolver su conflicto. Entre esas soluciones están los acuerdos reparatorios, que estos son negociaciones entre la víctima y el adolescente. Es de suma importancia que cualquier acuerdo reparatorio sea aprobado por el Ministerio Público o por el juez encargado para que éste se asegure de que sea válido. Para esto no solo se tiene que resolver el conflicto, o sea, sí se tiene que resolver, pero también el adolescente tiene que reparar el daño causado y ayudarlo a que se reintegre de una manera más positiva a su comunidad. En un acuerdo reparatorio es cuando el Ministerio Público o un juez invitan a dos partes a resolver un conflicto mediante un mecanismo alternativo y estas dos aceptan. Entonces lo que hacen es dirigirse a un órgano que ellos elijan, un organismo que ellos elijan para buscar un acuerdo. Entonces, cuando ese acuerdo reparatorio debe ser válido, se tiene que hacer válido por una licenciado en Derecho, un abogado, y aprobado por el Ministerio Público y el juez. Antes de aprobarlo, deben asegurarse que sea justo y que no haya habido alguna coacción en este acuerdo. Y después el adolescente debe entender bien las implicaciones de dicho acuerdo. La suspensión condicional del proceso es de cuando es una opción que puede pedir el adolescente al Ministerio Público, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Lo primero es de que se puede realizar una audiencia para discutir las condiciones del plan de reparación del daño que se deben de cumplir durante la suspensión. Después la víctima puede participar en la elaboración de este plan a menos de que haya un acuerdo reparatorio. Y el tiempo para cumplir este plan no puede exceder de más de 3 años. Las condiciones para que se conceda la suspensión incluye lo que es continuar con la educación, hacer servicio social si tiene más de 15 años, conservar empleo según la determinación del juez, asistir a programas de educación sexual en caso de que se hayan cometido delitos sexuales, programas de prevención de adicciones, y el juez también puede más que nada imponer otras condiciones para proteger a las víctimas. Este juez debe explicar al adolescente sus obligaciones y las consecuencias por no cumplirlas. Si el adolescente falla en cumplir las condiciones o el plan, el Ministerio Público puede solicitar una audiencia para discutir la revocación de la suspensión. Si se revoca, el proceso penal continúa, aunque el juez pueda decidir extender en lugar de revocar. Y a pesar de la revocación, el juez aún puede dictar una sentencia absolutoria o imponer medidas cautelares. El propósito del procedimiento para los adolescentes es determinar si un hecho constituye un delito y si el adolescente investigado es el autor o incluso es el cómplice. También se evalúa el grado de la participación y la responsabilidad del joven, así como la sanción adecuada. Es fundamental que todo esto se maneje con un enfoque que sea socioeducativo. Durante este proceso se debe de considerar unas medidas que limitan la libertad, pero siempre buscando proteger los derechos del adolescente. En estas las autoridades deben optar por sanciones menos severas y medidas cautelares siempre que sean posibles. Si se decide imponer medidas privativas de la libertad,
Este se puede hacer, pero solamente por el menor tiempo necesario. En este proceso, los plazos se cuentan en días y horas hábiles, aunque pueden habilitarse más días y horas según las situaciones especiales. Los plazos son definitivos y no se pueden exceder de más de dichos días. La prescripción en el ámbito penal para un adolescente se ajusta según su edad de la siguiente manera. El grupo 1, que es de 12 a 14 años, la acción penal prescribe en 1 año. El grupo 2 es de 14 a 16 años de edad, donde la prescripción es de 3 años. Y el grupo 3, que es de 16 a 18 años, la acción penal puede prescribir en un máximo de 5 años. En el procedimiento para los adolescentes se puede optar para acumular o separar procesos. La acumulación ocurre cuando hay varios casos relacionados, lo que afecta a la resolución de cada uno de ellos. Esto se puede dar en los siguientes casos. El primero es el concurso de delitos, el segundo es los delitos relacionados, el tercero es mismos delitos cometidos por los mismos autores y el cuarto, por último, es el delito contra las diferentes personas. La prescripción de la medida sancionadora puede sancionar, se establece en la ley, que indica que debe de transcurrir un tiempo de la situación impuesta más un cuarto adicional para que este se prescriba, sin que el plazo sea menor de 1 año. En cuanto a competencia, si se comprueba que el acusado es mayor de 18 años, al momento del delito, el Ministerio Público Especializado se declara incompetente y se remite el caso a los órganos adecuados. Pero si se determina que el imputado era menor de 12 años, su cuidado más que nada recae en las autoridades correspondientes y se notificará a la Procuraduría de Protección. En los dos casos se permite el uso de medios tecnológicos y electrónicos para realizar los actos procesales. Si un delito involucra a un adolescente y a un adulto, los procedimientos se llevarán a cabo por separado ante las autoridades competentes. Las medidas cautelares, en este caso, son restricciones que impone el juez de control para asegurar que el proceso judicial se lleve a cabo de una manera adecuada, garantizando la presencia del imputado y de la seguridad de la víctima, los testigos y la sociedad en general. Cuando se evalúa un caso, el juez puede establecer diferentes tipos de medidas cautelares. Estas las nombraré, pues pueden ser como las que nombraré a continuación. Lo primero es presentarse periódicamente ante una autoridad designada. Lo segundo es la prohibición de salir del país a ciertas áreas. Después, la supervisión por parte de personas o instituciones. Prohibición de asistir a reuniones específicas, la prohibición de acercarse o comunicarse con ciertas personas, incluyendo a la víctima o testigos sin que eso afecte más que nada a los derechos de defensa. La separación del domicilio, el uso de dispositivos electrónicos para su localización, las garantías económicas, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, resguardo en domicilio bajo condiciones establecidas por el juez y, por último, el internamiento preventivo. El juez tiene la facultad de eliminar estas medidas si considera que el compromiso del adolescente de someterse al proceso es suficiente. Cada vez que se imponga una medida cautelar, el juez debe explicar su naturaleza, el cómo debe cumplirse y las consecuencias en caso de no cumplirse. Estas medidas pueden ser modificadas o revocadas ante lo que se dicte en sentencia. El objeto principal de las medidas cautelares es asegurar que el adolescente durante el proceso, protege a la víctima y evitar cualquier obstáculo en el procedimiento.
Eso es muy importante, seguir principios como la mínima intervención, la idoneidad y la proporcionalidad. En este no se puede imponer prisión preventiva a menores de 14 años. Y para los adolescentes mayores, esta medida solo solo se aplicará en casos excepcionales y por delitos demasiado graves. Cuando se impongan medidas como garantías económicas o embargos, estas solo se pueden aplicar si el adolescente ha alcanzado su mayoría de edad y si tiene cuentas propias, las cuentas bancarias, etc. La prisión preventiva debe revisarse mensualmente para considerar alternativas menos severas y que estos no se puedan exceder a 5 meses sin una nueva evaluación. Para culminar, las medidas cautelares serán supervisadas por una unidad especializada y no se aplicarán las mismas condiciones que para los adultos, sino se combinarán con otras sanciones. Además, la prisión preventiva debe de cumplirse en lugares diferentes a aquellos destinados para sanciones. Bueno, de mi parte, esto sería todo, toda mi exposición por esta unidad. Muchas gracias.